joven, estamos hablando de una desviación a la derecha, ¿no? Más que todo en ese sentido. Entonces, el conteo de Arnett nos mide el número de lóbulos. Tipo 1, cuando los neutrófilos tienen un núcleo no segmentado sin lobulaciones, ¿no? El tipo 2 es aquel que tiene neutrófilos con un núcleo dividido tanto a la vez, es decir, hay dos lobulaciones. El tipo 3 son neutrófilos con un núcleo dividido dos veces, es decir, con tres lóbulos. El tipo 4 son neutrófilos con un núcleo dividido tres veces, es decir, cuatro lóbulos. Y el tipo 5 son neutrófilos divididos con cuatro veces, es decir, hay cinco lóbulos. Entonces ponemos un ejemplo en este aspecto. ¿No? Vamos a bajarle acá. Es una observación de neutrófilos y se observa 5 neutrófilos Arnett 1, 18 con Arnett 2, 5 con Arnett 3, 3 con Arnett 4. Se tiene que observar mínimo para sacar el conteo de Arnett 30 neutrófilos, ¿no? Entonces se saca el índice de lobularidad, que es el número de lóbulos o el número de neutrófilos que se están contando, ¿no? Entonces se hace una simple operación acá y nos sale que son 68 lóbulos por 30 que se observan, 2,26, ¿no? Supuestamente es una población joven lo que se saca en este conteo de Arnett, ¿no? Podríamos caracterizarlo si somos rígidos en una división a la derecha, ¿no? Entonces, esa es una forma de sacar el conteo de Arnett, ¿no? Para nosotros caracterizar división a la derecha, a la izquierda o simplemente un conteo normal, ¿no? Que no tiene ninguna desviación. Del total de neutrófilos, ¿no? Que existe en la sangre, solo 50% se encuentra en la circulación en un momento determinado, ¿no? ¿Por qué? Esta marginación es la que nos permite cuando el neutrófilo requiere acudir al sitio de la inflamación donde es solicitado, el inflamógeno, ¿no? En este sitio va a vivir de manera breve, solo 6 horas de vida, ¿no? Y esto va a permitir realizar su función en ese corto tiempo. Por cada neutrófilo que se encuentre en la sangre, existen cerca de 100 neutrófilos maduros dentro de la médula ósea. La eliminación de neutrófilos, más o menos, se dice que está más o menos con este número también, ¿no? Por cada centrifugado se eliminan 100 mililitros de neutrófilos, ¿no? En promedio, ¿no? ¿Por qué? O sea, el recambio es rápido y su acción es breve, son solo 6 horas de vida, ¿no? Entonces, el neutrófilo ingresa al torrente sanguíneo por estimulación por cortisol o algún factor inductor de granulocitos propio de los neutrófilos que están inyectados en esencia, ya con muerte celular, ¿no? Entonces, el incremento puede ocurrir por tres razones. Movilización de los neutrófilos no marginados o secuestrados. En estos casos, ¿qué tenemos? Ya. Bueno, sigamos, porque la clase más o menos es larga. Entonces, los neutrófilos se encuentran marginados o secuestrados. ¿Qué es lo que induce este movimiento? Adrenalina, ejercicio intenso y corticoides. Los corticoides que se van a mencionar en toda esta ponencia tienen implicancia positiva solamente en los neutrófilos. Tiene un up, un down, ¿no? Una revolución hacia abajo, ¿no? La revolución de los neutrófilos almacenados en la médula ósea y una estimulación de la producción de neutrófilos por la médula ósea. Son tres formas de movilizar los neutrófilos. Los gránulos neutrofílicos son de dos tipos. Los acirófilos, existen en otro tipo, cualquier tipo de granulocitos, y los específicos que son propios de los neutrófilos, ¿no? Básicamente para que tengan en cuenta esto. Y nada más, porque los gránulos acirófilos se liberan al interior de la vacuola fagocítica, ¿no? Esa vacuola que ustedes,
Normalmente estas, aquí está acá por una fisiología ya ven llevado inmunología, ¿no? Y no lo han llevado lo que van a ver en inmunología, la famosa vacuna fagocítica, ¿no? Que los flagelos lo envuelven y todo, se van a liberar estos gránulos. ¿Qué contiene la mieloperoxidasa? La mieloperoxidasa es una enzima que cataliza la formación de hipohialitos. Hipohialitos que vienen del cloro y del peróxido de hidrógeno, ¿no? Ahorita, más adelante, vamos a ver en el famoso estallido respiratorio de dónde viene esta formación, esta génesis de los ROS, o del caer de oxígeno, del estallido respiratorio. Y las defensinas, que son proteínas catiónicas que atacan la superficie celular de bacterias, virus y hongos, ¿no? Básicamente. Acá el punto 3 que menciona ahí dice, algunos granos son liberados, digamos, dice acá, algunos granos son liberados a los tejidos circulares cuando el material fagocitado es grande, ¿no? Hay un concepto ahora, que lo vamos a mencionar más adelante, que es el NET, ¿no? Las trampas extracelulares del neutrófilo, que podría explicar también este concepto, ¿no? Básicamente la vacuola engulle los patógenos y a veces la vacuola es tan grande que presenta una decantación hacia el exterior. Decanta. A ver. No. Bueno. Presenta entonces, cuando el material fagocitado es grande, va a dañar el tejido circundante. Esto especialmente es importante en las enfermedades, por ejemplo, reumatológicas, como la artritis reumatoidea. Entonces, en esos casos, la vacuola daña los tejidos elásticos, el colágeno, y puede provocar estas reacciones, ¿no? De daño tisular, ¿no? Sobre todo a estructuras articulares. Los gránulos específicos se liberan en su mayoría hacia el espacio extracelular. El constituyente principal de los granos específicos es una proteína de un hierro, que es la apolactoferrina. Apolactoferrina, que tiene varias apolactoferrina, pero la lactoferrina, ololactoferrina o lactoferrina alfa es la que priva a los patógenos del hierro. Sin el hierro no pueden crecer. Otra implicancia de los granos específicos es que degradan la matriz, el colágeno celular. Entonces, al degradar el colágeno, ¿no? Lo que van a hacer es fijar a los patógenos para que sean destruidos, ¿no? por el sistema inmune, ¿no? También tiene moléculas de integrina, que vamos a ver ahorita en papel. Básicamente, ustedes recordarán de cuando hablábamos de la MAC1 en el Zoom, ¿no? Entonces la MAC1 es una de las integrinas que tiene. La otra es la LPA1, ¿no? Son dos integrinas importantes que tienen que ver con esta interacción de los granos neutrófilos. ¿Está muerto? La vez pasada eran los bañitos, ¿no? Ahora es el micrófono. Digamos, no, muchachos. Cuando uno habla del conteo leucocitario, esto lo va a ver continuamente en la clínica, ¿no? La leucocitosis y la leucopenia. Estamos en un curso de fisiología, por ende la leucocitosis debe ser mencionada de manera superficial, ¿no? Ahora, lo que nos interesa saber en qué casos puede haber leucocitosis fisiológica. Primero que todo, cuando ustedes han nacido, hay una leucocitosis de 25.000 en sangre periférica, que se tiende a normalizar hasta al sexto día, o sea, a la semana en buena cuenta, después que el producto de la gestación ha nacido. Entonces, ese es un caso de leucocitosis. La leucocitosis tiene también otra connotación cuando uno hace la famosa leucocitosis por desviación. ¿Cuándo hay leucocitosis por desviación? Se dice que por los corticoides. Obviamente los corticoides tienen un ritmo circadiano del ser humano, ¿no? Entonces eso puede haber la famosa elevación
vespertina, ¿no? La marea vespertina que hay, ¿no? También puede haber un ejercicio extenuante. ¿Han puesto una canción? A ver, ¿escuchan? ¿La escuchan? ¿La escuchan? Bajito. Más volumen. Señores, bueno, ahora sí mi voz no va a dar rato. Bueno, entonces, la constitución por elección, ¿no? Ejercicio extenuante también se puede ver. En el embarazo también, ¿no? El embarazo representa una leucocitosis que tiende a aumentar incluso hasta el tercer trimestre y persiste un poco después del aclaramiento, estamos hablando del periodo inmediato, para volver a los valores normales posteriormente. Esos son casos de leucocitosis fisiológica, por así decirlo, ¿no? Se dice que también, ¿verdad? Me estaba olvidando, en la ansiedad y el estrés también puede haber leucocitosis. ¿Es fisiológica o ya por enfermedad? ¿Perdón? ¿Esta es fisiológica o ya por enfermedad? La leucocitosis por ansiedad y estrés. ¿Qué libera de la ansiedad y el estrés, mi estimado? Adrenalina, ¿no? Hormona que margina. Esto que ha dicho el señor, por ejemplo, yo me acuerdo que a un residente del primer año, ¿no? Pues ustedes cuando lleguen a clínica ya, pero como ejerciendo la medicina, pueden ver casos de pancreatitis, ¿no? Entonces la pancreatitis tiene un marcador que es la leucocitosis, ¿no? Incluso ustedes en las escalas de severidad. Y si no es infecciosa, ¿cuál es? Esto es hormonas del estrés, pues. Claro, las hormonas del estrés, adrenalina, corticoides, ¿no? Entonces, eso ocasiona pues la famosa leucocitosis cuando hay una hiperproducción de hormonas del estrés, ¿no? Entonces, luego después, si tú ya eres muy crítico, ¿no? Entonces ahí recién ya empiezas a hacer lo patológico, ¿no? Infecciones, ¿no? De tipo bacteriana, ¿no? A la cabeza, pues, ¿no? Afecciones malignas, ¿no? A veces hay reacciones de leucemoide, ¿no? Sí, de repente también hemorragias, ¿no? Hemorragias agudas. Nosotros en caso manejamos mucho por hemorragia digestiva alta, podemos ver leucocitosis. Traumatismos, cirugías incruentas pueden tener leucocitosis, ¿no? Leucopenia, que es el otro extremo, generalmente a veces viene por infecciones bacterianas, sobre todo la fiebre tifoidea. Cuando hay una hipoproducción de la médula, de la arena plástica, uno puede tener leucopenia también, ¿no? Entonces, son esas las entidades que tú puedes encontrar cuando hablas de leucocitosis. Este cuadrito, pues, que ustedes lo ven acá, básicamente te habla, pues, en buena cuenta de todo lo que estamos mencionando, ¿no? Y lo pueden revisar tranquilamente. Las funciones de los neutrófilos son básicamente la quimiotaxis, la marginación, activación de atilesis, fagocitosis y estallido respiratorio. Entonces, todo esto queda graficado en este cuadro, que lo vamos a explicar detenidamente, ¿no? La quimiotaxis, ustedes entienden por quimiotaxis el hecho de algo que atrae a un ente, ¿no? Quimiotaxis, ¿no? Entonces, ustedes tienen que imaginarse, pues, que primero que todo, que la mayoría de neutrófilos se encuentran marginados, como pueden ver, la mayoría. Entonces, lo importante de la quimiotaxis es atraer el neutrófilo hacia la zona inflamatoria, la zona inflamada, inflamógena. Entonces, las sustancias quimioatrayentes tienen que tener ese poder. Si tú revisas los quimioatrayentes importantes que se vinculan tanto con NET, ¿no? como con la fagocitosis clásica de los neutrófilos, uno encuentra sustancias diversas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las quimiosinas CXC,
¿no? Cuál es la interleuquina 8, por ejemplo. Podemos tener los PAMs y los DAM, proteínas vinculadas a patógeno o a daño, que son parte incluso de la inmunidad innata, ¿no? Tenemos productos secretados por los patógenos, los péptidos formil, son otros productos que se secretan como sustancia quimioingrediente, ¿no? Fenilalanina, metionina, ¿no? El FMFA, son los péptidos formil. Podemos tener los leucotrienos, ¿no? Las interleuquinas, aparte, muy aparte de la que he mencionado, la interleuquina 8. Podemos tener los productos de los gránulos alfa de las plaquetas. Ahí tenemos el factor 4 de las plaquetas y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, por ejemplo. Los gránulos de las células cebadas. Todas esas sustancias constituyen, la proteína de complemento, el complemento C5. Todos esos constituyen quimioatrayentes. Estos quimioatrayentes son los que atraen al neutrófilo hacia el sitio de la lesión. Una vez que lo atraen, tiene que haber la marginación. Y la marginación viene determinado por que simplemente el neutrófilo deja de rodar. Como ustedes lo pueden ver acá, el neutrófilo se margina y comienza a rodar. Eso viene por unión a selectinas. La P-selectina es una de ellas, la P-selectina. La P-selectina, que tiene que tener un receptor, que es el PSGL1, para que se una. Y aparte de eso se tienen que expresar moléculas de adhesión intracelular, como los ICAM y el ICAM1. Entonces, todo eso que participa en lo que es la marginación neutrofílica o de neutrófilos va a tener también una implicancia cuando uno habla de la activación de los neutrófilos, ¿no? Todo esto expresado también con las moléculas de integrina. Las moléculas de integrina, que son también las que tienen receptores a nivel endotelial para la adhesión. La LFA1, ¿no? Que también se le conoce como CD11A, y el MAC1, que también tiene receptores plaquetarios, por eso que tiene una implicancia y ahora vamos a ver en esta disertación cuando hablemos de inmunotrombosis, ¿no? Entonces, todo eso es lo que determina la marginación del neutrófilo. Una vez que el neutrófilo es marginado, tiene que haber una activación. Una activación que está mediado por la interacción, obviamente, del neutrófilo. Ojo. Ahí me puede decir, pero doctor, si la mayoría se encuentra marginado, ¿cuál sería el factor? Porque las P-selectinas hay en todo el endotelio que ustedes puedan pensar. Por eso es que la mayoría se encuentra marginada. Pero ¿qué es lo que pasa acá? La marginación es obviamente una condición sine qua non que hay una selectina. Pero los sitios de inflamación, de lesión, de injuria, son más frecuentes las moléculas de selectina. Por eso es que se puede marginar en la zona de inflamación, la zona de lesión, la zona de injuria, la zona tóxica. Una vez que viene la activación derivada por la interacción de las integrinas, de las quimiosinas y todo eso, viene la activación que se caracteriza por una elevación mediada por proteína G. Proteína G, que lo que va a hacer, entre otras cosas, es también favorecer un impulso, una elevación, un influjo de calcio. Eso va a permitir que el neutrófilo adquiera movilidad, comienza a tener movimientos ameboides más intensos y desgranule finalmente su contenido, ¿no? Obviamente la regranulación se produce más adelante porque antes de eso viene la diapedesis. La diapedesis, que es la introducción del neutrófilo en el endotelio formando una característica, ¿no? Una cabeza grande y una cola. El labio lipodio, que es esta cabeza, y el pseudoflagelo. Entonces,
Todo esto determinado por la activación que ha dado toda esta característica. En el lámina hipoide obviamente están todos los gránulos neutrofílicos, ¿no? Que finalmente van a provocar lo que ya... Obviamente esto se mueve en función también de la molécula química atrayente. Finalmente eso se llama diapedesis, ¿no? La diapedesis, o diapédesis, como se debe decir, ¿no? Y la fagocitosis, que es el siguiente estadio, que es simplemente que el neutrófilo engulle al patógeno, forma con los flagelos, lo engulle, lo llega a envolver y desgranula su contenido. Ahí entra en acción enzimas como la mieloperoxidasa, la elastasa, la captecina, la calmagrulina, que también lo van a ver en la netosis ahorita. Entonces, todo esto provoca el daño celular, provocando alteraciones en el ADN del patógeno y todo eso, ¿no? Y finalmente todo esto ocasiona el famoso estallido respiratorio. Estallido respiratorio, y les recomiendo a los que están con sueño que vayan a tomar un café, porque he visto mucha boca abierta por ahorita. El estallido respiratorio tiene una connotación que ustedes ya la han visto en la primera clase. Cuando hablamos todo esto les debe hacer recordar a la vía de la sexosa monofosfato o la vía de las pentosas. El oxígeno que se capta en exceso se utiliza para la oxidación de la glucosa. Esta vía de la vía de la sexosa monofosfato tiene implicancia en el famoso estallido respiratorio, porque se forma la nicotinamina, adenil-dinucleótico fosfato de hidrogenión, y eso, ¿qué es lo que hace? Primero, cataliza la reducción del glutatio. ¿De acuerdo? Eso hablamos en la clase de hematofisiología, en lo que se refiere a las vías del eritrocito, la vía de Erdner-Mayerford y la vía de las pentosas, o también llamada vía de la sexosa monofosfato, ¿no? Entonces, se forma esto y finalmente va a ocurrir el famoso estallido respiratorio de la siguiente forma. Ustedes se acordarán que en el gráfico había la formación de radicales libres de oxígeno. Se formaban el superóxido y el peróxido de hidrógeno. Entonces, esta formación de radicales libres viene determinada por la interacción de la superóxido de dismutasa. La superóxido de dismutasa es la que caracteriza la conversión del superóxido en peróxido de hidrógeno, por la superóxido de dismutasa. El glutatión reducido, que se ha formado por la vía del NAT, lo que va a hacer es antagonizar, neutralizar el exceso de peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno que se ha formado, ¿no? Ustedes lo ven ahí en esa reacción abajo, en la segunda, viene determinado por dos enzimas. Una es la mieloperoxidasa, que hablábamos que era parte de los gránulos neutrófilos, y otra viene determinada por la ceruloplasmina cuando hay salida de especies reactivas fuera de la vacuola fagocítica, ¿no? La ceruloplasmina. Pero tanto el peróxido de hidrógeno como el no superóxido no son capaces de provocar daño suficiente al patógeno, al microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El peróxido de hidrógeno se va a unir a moléculas como el cloro que está ahí, el bario, el cadmio, y va a formar el hipoclorito, los hipoialitos, que finalmente son los que determinan el daño al patógeno, ¿no? Por el famoso estallido respiratorio, ¿no? Los hipoialitos. Cuando uno habla de los neutrófilos, hemos visto los clásicos, ¿no? Entonces, ahora veamos lo que es la netosis. La netosis es la trampa extracelular de neutrófilos. Esta trampa celular de neutrófilos fue descrita en el año 2004.
de 2004, ¿no? Entonces, la netosis, ¿qué es? Simplemente una red que se forma, ¿no? Es una eliminación diferente que se hace del patógeno. Es una eliminación. Como ustedes pueden ver, allá también lo pueden ver, está constituido ¿por qué? Por enzimas. Enzimas como la mieloperoxidasa, la elastasa, proteínas histonas y aparte de eso viene la condensación de la cromatina y todo eso. O sea, todo esto, ¿qué es lo que va a determinar? Va a formar una red, ¿no? Cuya finalidad dice remodelación de la cromatina, procesamiento de histonas y liberación de ARN al espacio intercelular. O sea, todo esto, cuando hay un procesamiento, una degradación de la cromatina por las proteínas histonas, va a formar una red que va a atrapar al patógeno. Entonces, eso se llama los NET. Ahora, el NET se reconoce de dos tipos de NET. Los NET, que son el NET suicida, la NET suicida, o NET OX dependiente, y la NET tipo 2, que es una NET que simplemente no depende de la formación de radicales de oxígeno. La NET NOx independiente y la NET dependiente, que es la suicida. Entonces, acá lo que va a hacer es una eliminación dependiente de la mieloperoxidasa y de la elastasa. Aquí lo que van a hacer es una degradación de la cromatina, ¿no? Se descondensa la cromatina y va a ocasionar que haya daño del patógeno y a la vez una muerte del neutrófilo, ¿no? O sea, es un contexto diferente de lo que es apoptosis, ¿no? Y la necrosis, ¿no? Apoptosis, que viene a ser una muerte celular programada, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del glóbulo rojo, hablamos de los marcadores de senescencia, ¿no? Apoptosis. La necrosis, que viene a ser pues una disrupción de una célula producto de un daño intrínseco que le provoca, ¿no? Y esto es otro concepto, ¿no? Que es la NET suicida, ¿no? Que tiene que ver con un daño que no es provocado ni por la senescencia ni por una disrupción, sino que es simplemente un daño provocado para donde hay una muerte, un suicidio del neutrófilo y a la vez del patógeno, ¿no? La NET suicida. Y la NEXOS 2 independiente, que es una relación o una interacción de los radicales libres intracromosomales con las peptidilarginina y aminasa para provocar la hipercitrulinización de las histonas. O sea, una descondensación, un daño de histonas, ¿no? Y esto va a ocasionar las mismas proteínas granulares y va a haber una formación de NET. Este NET de acá no daña, no mata al neutrófilo, pero tiene que disgregarse por DNAs, con enzimas que rompan el DNA. Entonces, ¿quién provoca o quién activa la NET? Se dice que puede ser los lipopolisacáridos, el óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Alfa, son los que provocan, ¿no? la activación de las interleuquinas, ¿no? La interleuquina 2 se dice, ¿no? ¿Y quién provoca o quién frena el NET, ¿no? Se dice que son las lipoproteínas de tipo 1 que lo pueden frenar, ¿no? Lo puede frenar la DNasa. La DNasa lo que va a hacer es simplemente va a actuar y por si acaso ahí también actúa las enzimas que hemos mencionado, ¿no? La elastasa, la calmodulina, calprotectina, la elastasa de neutrófilos, también forman parte del centro de ataque del NET. Y frenan los lipopolisacáridos, lipoproteínas de tipo 1, receptores, la resolvina 1, son los que finalmente dicen ya, vamos a acabar, y la acción de la DNasa, las enzimas DNasa, ¿no? Entonces miren todo lo que puede estimular y detener un NET, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos la semana pasada, en un contexto de virtualización, y nosotros ya hablamos de la coagulación. Entonces, ese es el concepto que les traigo de NET y coagulación.
Porque uno no puede decir que la coagulación se sintetiza en el mundo en cascada, modelo celular, pero uno no puede dejar de lado al papel de los NET. Los NET también están vinculados a la coagulación. Y he esperado acá porque tienen que tener un conocimiento de la coagulación y ya me imagino que lo tienen. Entonces, cuando uno habla de los NET, uno tiene que hablar de estos señores, los PAM y los DAM, ¿no? Los PAM y los DAM que tienen la protostol receptor, ¿no? Los receptores de patrón. Entonces acá vemos lo que ya hemos hablado, la formación de los NET. No sé si ustedes han analizado de manera medida, concienzuda, consciente, racional, la cascada de coagulación. Y entonces cuando ustedes han analizado racionalmente, se dan cuenta de este señor. Si ustedes revisan literatura, ya sea de cualquier revista, hasta en español, de macrobiológica, o vinculada pues con infecciosas, nunca se ha hablado de este señor de que su déficit ocasione cuadros hemorragíparos. Nunca. De este señor, del factor 12, nunca. Entonces, los autores dicen que este señor toma relevancia solamente cuando hablamos de la inmunotrombosis. O sea, la inmunotrombosis viene a ser la expresión de la trombosis en un paciente con infección. Y ahí entra este señor, el factor 12. Factor 12 que ustedes que son muy estudiosos de la materia recordarán que es el factor de Hagemann, ¿no? Factor de Hagemann que tiene que ver con qué vía? Intrínseca, muy bien. Y que forma parte de qué parte del modelo celular. ¿En qué fase del modelo celular está? Ya. La última, señores. Recuerden que tiene que ver con el 11, la andosiminógeno de alto peso molecular y la precalicreína. Eso tienen que saberlo. Entonces, señores, este señor de acá está vinculado a los NET. Este lo activa. Las trampas extracelulares de neutrófilos tiene que ver con la activación del factor 12. O sea, si eres analista, está involucrado con la última fase del modelo celular, o sea, la fase de propagación, justo cuando viene el estadio de trombina. Y si eres clásico, antiguo, analógico, tiene que ver con la vía intrínseca, o sea, tiene que pasar toda la cascadita para provocar finalmente la polimerización de la fibrina, para los coágulos y todo eso, ¿no? Entonces, este señor de acá está vinculado con los NET. Entonces, el NET activa el 12 y lo convierte 12 activado. Y se acuerdan, en el modelo celular activa al 11. El 11 activa al 9, se vincula con el 8 y van activando al 10. ¿Qué complejo es este? Tenasa. Si hablamos del modelo celular, estamos en la parte última, es el tenasa intrínseco. Si hablamos del primero, es extrínseco, ¿ya? Y si hablamos del medio, intrínseco también, ¿no? Entonces, activa al complejo tenasa, ¿no? Y finalmente viene la conversión por la trombina, viniendo de la protrombina, el famoso complejo protrombinasa. Finalmente, la interacción con el fibrinógeno, el 13 que está acá, para, de acuerdo a sus residuos de cisteína, formar los polímeros de fibrina por convertirlos en enlaces peptídicos. Entonces tienen que tener en la cabeza, señores. ¿Ya? Entonces, este es donde se vinculan los NETs. Aparte, no está en la figurita, los NET también exponen fosfatidilcerina.
Fosfatidilcerina, que como ustedes recordarán, está vinculado con actividad de protonminasa. Actividad de protonminasa. Polianiones. Los polianiones, no se mencionó en la clase pasada, pero están vinculados también con el 12. Con el 12. Se dice también que los NET tienen que ver con antagonizar, disminuir acción o simplemente abolir la actividad de un modelo celular que tiene que ver con antagonizar el 5 y el 8. ¿De quién estoy hablando? Proteína C. También tiene papel en eso. Mírenla, por eso es que se dice que los estados infecciosos, ahí cobran relevancia de monotrombosis. Ahí. Y con todo esto está la razón. Y por eso es que la plaqueta tiene un receptor para el MAC1. También por ahí. Entonces, dense cuenta, esa es la vinculación de las trampas extracelulares de neutrófilos y la coagulación, en lo que se llama la inmunotrombosis. Cuando hablamos de eosinófilos, vamos por un aspecto ya más suave, ¿no? Y los eosinófilos contienen un núcleo bilobulado y gránulos gruesos grandes. Se encuentran, vamos a bajar un poquito para que no se tapen las letras. Se encuentran distribuidos en el compartimento vascular en que existe una reserva marginal y una circulante, ¿no? Tienen una medida media de 8 horas y por cada eosinófilo que existe hay más de 100 en los tejidos, ¿no? Los eosinófilos están en las vías respiratorias, digestivas, genitourinarias, ¿no? O sea, forma parte del componente alérgico, específicamente. Y cuando uno habla de los eosinófilos, tampoco puede olvidar, ¿no?, a todo el proceso que tiene que ver con su marginación, ¿no? Y está muy vinculada a lo que pasa con los neutrófilos, ¿no? Entonces acá ven la P-selectina, el receptor PCGL1, la adhesión a moléculas como el BCAM1, que son moléculas de adhesión. Viene una migración, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene interacción con quimioatrayentes como los leucotrienos y los rantes y ecotaxinas. Lo que le podríamos corregir al autor de este gráfico es que los rantes están más vinculados con linfocitos y monocitos, mientras que las ecotaxinas, como la ecotaxina 1, sí tiene que ver con eosinófilos, ¿no? Eso es un avance, ¿no? Entonces, los rantes tienen una particularidad quimioatrayente menor, mucho menor, siendo su preponderancia más con linfocitos y monocitos. Entonces, esos son los quimioatrayentes, ingresa, y acá vemos toda la cascada de interleuquinas que tienen que ver con su, como factores de crecimiento, ¿no? Los factores de crecimiento de colonias, ¿no? Acá interleuquina 5, interleuquina 3, los factores estimulantes y la vinculación con mastocitos, ¿no? Principalmente lo que dice que los eosinófilos hacen que los mastocitos degranulen, ¿no?, su contenido y son los responsables de las reacciones alérgicas, ¿no? Las reacciones alérgicas. Vamos a bajarle esto. Los eosinófilos, su constituyente principal es la proteína básica principal que está vinculada con dañar a las larvas de los helmintos, ¿no? Tiene una proteína neurotóxica que es la proteína catiónica eosinofílica y una peroxidase eosinofílica, ¿no? Tiene unos gránulos pequeños como la lisofosfatasa B, ¿no?, y la lisofosfolipasa, ¿no?, vinculados a la formación de los famosos cristales de Charcot-Leydig, ¿no?, en este sentido, ¿no? La peroxidasa eosinofílica, que tiene una acción similar a la mieloperoxidasa, pero tiene una acción diferente.
Bueno, eosinofilia y eosinopenia, ¿no? Bueno, eosinofilia se dice que hay, más que todo, obviamente ustedes lo van a ver en la clínica, en las reacciones alérgicas, ¿no? Las reacciones alérgicas, las infecciones parasitarias, las infecciones dermatológicas como la dermatitis atópica, los eczemas, ¿no? El síndrome de Lofer es otra entidad, ¿no? En esos casos van a tener eosinofilia. Y la eosinopenia, y acá justo toco este punto, ¿no? Así como hay, ¿no?, la variación circadiana de los neutrófilos, acá también hay, porque el ritmo circadiano de los corticoides también cubre o está vinculado a los eosinófilos. Entonces, acá los glucocorticoides disminuyen los eosinófilos. Entonces, se ve que hay matutinamente, temprano, hay una disminución y hacia la medianoche tiene un aumento de los eosinófilos, ¿no? Entonces, la eosinofilia puede venir en terapia con glucocorticoides y en una enfermedad como la enfermedad de Cushing, que es un estado de hipercortisolismo. Vamos a los basófilos. Los basófilos que tienen un núcleo que se tiñe con menos intensidad que el del neutrófilo y en ocasiones aisladas puede tener más de dos lóbulos, ¿no? Y los basófilos permanecen en la sangre solo unas horas para después desplazarse a los tejidos, donde su destino es incierto. Antes decía que se convertían en células cebadas y todo, ¿no? Pero ellos tienen, al igual que los otros, que ellos tienen un fiado y cumplen su función, ¿no? Lo que sí tienen son receptores para la FC de la inmunoglobulina E, ¿no? Eso sí tienen, receptores para la función FC de la inmunoglobulina E. Entonces, los granos de los basófilos contienen histamina y también tienen condroitin sulfato. También las reacciones de hipersensibilidad, ¿no?, que le pueden enviar las reacciones de hipersensibilidad. Bueno, la basofilia, ¿no?, también está vinculada, ¿no?, con procesos, ¿no?, como las afecciones de tipo malignas, ¿no?, como la leucemia amiloide, a veces infecciones bacterianas, y vasopenia vinculada con la terapia con glucocorticoides, ¿no? Las células cebadas finalmente, para acabar la primera parte, similares a los basófilos, se encuentran alrededor de los tejidos conectivos, más abundantes de los sitios del organismo que están en contacto con el ambiente y contienen mediadores inflamatorios, ¿no? La proteína básica principal, que es una unión de leucotrienos, tienen histamina, pueden tener instancias para la anafilaxia, ¿no? Entonces, la unión de los leucotrienos y todo esto puede provocar reacciones de hipersensibilidad, ¿no?, al igual que las células precedentes que hemos mencionado, ¿no? Vamos a la siguiente parte, que ya vamos a tocar, que es monocitos. Son células esféricas, ¿no? Básicamente los monocitos tienen una característica que cuando uno lo ve en un extendido de lámina, lo puede medir entre 9 a 12, pero cuando uno lo ve en flotil de sangre periférica, puede medir a 14 y 18 micras, ¿no? Son células esféricas, se originan en la médula ósea y circulan en la sangre durante 3 días antes de migrar a través de la médula al tejido para involucrarse en macrófagos tisulares, ¿no? La monocitosis ocurre en afecciones bacterianas, infecciones por riquecias, por protozoarios, reacciones leucemoides. En esos casos puede haber monocitosis, ¿no? El sistema retículo endotelial es lo que antes, desde el punto de vista de nomenclatura, uno ya no debería decir el sistema retículo endotelial, ¿no? El sistema retículo endotelial se llamaba pues porque había una interacción con células que eran capaces de captar las tensiones supravitales, como el azul de crecilo, y básicamente toda sustancia que podía captar esto, donde se incluían las células del retículo del vaso, tenía capacidad, entre comillas, fagocítica. Entonces,
Estas células, con esa capacidad, eran las células, por ejemplo, del retículo del vaso y los ganglios linfáticos, las células de recubrimiento de los sinusoides linfáticos y sanguíneos, de los ganglios linfáticos vaso-hígado, los monocitos y los macrófagos tisulares. Más se vio, por ejemplo, que los fibroblastos y las endoteliales eran capaces de captar estas tensiones. Sin embargo, tenían una actividad fagocítica nula o débil. Entonces, ese concepto del sistema retículo endotelial se cambió, pero aún, como está muy enraizado, todavía se sigue llamando las células de red, ¿no? Retículo endotelial. Y ahora se debe hablar del sistema fagocítico mononuclear, que los macrófagos tisulares se establecen en distintas ubicaciones estratégicas del organismo y constituyen los macrófagos tisulares, ¿no? Y los macrófagos tisulares, que ya incluyen a las células precursoras del sistema fagocítico mononuclear, que incluye a las células precursoras de la médula ósea, promonocitos de la médula ósea, monocitos de la médula ósea y sangre y macrófagos de diferentes órganos. Ahí tenemos al hígado las células de Kupfer, ahí tenemos ¿cómo se llama? A los osteoclastos del hueso, ¿no? Tenemos las células macrofágicas de cualquier órgano que ustedes quieran ver, ¿no? De cualquier vaso, médula ósea, ahí lo involucran. O sea, ¿cuál es la característica para que sea incluida? Uno que tenga actividad fagocítica y pinocitosis intensa y que pueda ser adherida a superficie de vidrio, ¿no? Para ser medida. Entonces, esas son las características que permiten incluir a una célula en el sistema fagocítico mononuclear. Obviamente las células fibroblásticas y endoteliales no forman parte del sistema de monocitos macrófago fagocítico mononuclear. Por eso es que el sistema retículo endotelial ya debería ser una nomenclatura obsoleta en los tiempos actuales. ¿Cuáles son las funciones del sistema fagocítico mononuclear? Fagocitan detritus celulares, eritrocitos lisados, fibrina y bacterias, todo secuestro y destrucción de bacterias que ingresan a los tejidos, procesamiento de antígenos, ¿no? Básicamente ustedes, los que son amantes de la inmunología, o si están llevando inmunología o hay algunos de ustedes, saben que hay dos tipos de complejos de histocompatibilidad, ¿no? Complejo de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, ¿no? Tipo 1 que reconocen todas las células menos los macrófagos y linfocitos B, y el tipo 2 que reconoce macrófagos y linfocitos B, ¿no? Entonces, por ejemplo, el macrófago puede reconocer un HLA, que es el antígeno leucocitario humano, que es como se le llama en inglés, HLA, puede reconocer, ¿no? Y engullir a un patógeno, ¿no? que porta complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 1, o sea que no está vinculado con el macrófago. Entonces, se descargan sus antígenos a la superficie y esto permite que se convierta en una célula presentadora de antígeno, ¿no? Presentadora de antígeno porque hay un procesamiento de antígenos. A eso se refiere el tercer concepto. Eliminación de los eritrocitos viejos. Obviamente ustedes han visto vaso, médula ósea, hígado, están vinculados con el proceso de la destrucción, ¿no? La destrucción de eritrocitos, ¿no? Donde la ferritina pasa a formar parte, primero del transporte de hierro para ser utilizado en los órganos que lo requieran, el pool de aminoácidos, etc. Entonces, a eso se refiere, ¿no? La eliminación de eritrocitos viejos, la famosa senescencia, ¿no? La eritosis, que lo vimos en la primera clase, almacenan el exceso de lípidos y macroproteínas y se hinchan transformándose en células espumosas, ¿no? Células espumosas que ustedes cuando lleguen a fisiopatología del infarto del miocardio van a ver la vinculación. 20 o más macrófagos pueden fundirse para formar una célula gigante que tiene sobre todo implicancia en la tuberculosis, ¿no? Ahora vamos con linfocitos. Los linfocitos tienen un núcleo con indentación discreta.
cuentan además con un halo delgado de citoplasma de color azul. No contiene gránulos específicos, pero puede presentar gránulos azulófilos pequeños escasos, ¿no? Y aquí hay dos conceptos a tomar en cuenta: linfocitos grandes y linfocitos pequeños. Linfocitos grandes, que son, que se pensaba que era un estadio del linfoblasto, pero al final se vio que eran parte de las células asesinas naturales, ¿no? Las natural killer. Y los linfocitos pequeños, que simplemente son aquellos que sí pueden tener diferenciación en dos tipos, los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B, que tienen que ver con vinculación con la inmunidad mediada por anticuerpos, ¿no? Y los linfocitos, o sea, la inmunidad humoral, y los linfocitos T, que tienen vinculación con la inmunidad de tipo celular, ¿no? Entonces, esas son las características entre ambos, ¿no? Pero, ¿cómo es el procesamiento linfocitario, no? Entonces, uno puede ver que, obviamente, todo esto ya se ha visto desde la primera clase, esta parte no la vamos a tocar. Una célula madre linfoide y el linfoblasto, que puede adquirir primero linfocitos B y linfocitos T, ¿no? Dependiendo del tipo de proporción, ¿no? El linfocito B se va a diferenciar para formar una célula formadora de anticuerpos, y los linfocitos T que va a surgir o va a emerger por la estimulación con complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 que va a estimular a los linfocitos T para convertirse en T4 para convertirse en células T helper, ¿no? Que son de tipo 1 y tipo 2, y los de tipo 1 para que las T8 se conviertan en T citotóxicas, ¿no? Entonces, y el linfocito citolítico natural, que es lo mismo que las células natural killer, ¿no? Entonces, cuando estos salen, por ejemplo, linfocitos T y B en ese orden, hay en proporción en sangre de 70 a 30, más o menos. Entonces, estos van a migrar, ¿no? Van a migrar y se van a localizar en órganos linfoides. Y a veces en los capilares linfáticos, ¿no? Ese va a ser su destino. Hasta que finalmente tengan la necesidad por la famosa respuesta inmunológica, la fase efectora de la inmunidad, ¿no? Que es una fase inicial, fase de respuesta y todo, que lo van a ver en inmunología. La inmunidad natural o la inmunidad innata es aquella que corresponde a los mecanismos de defensa inespecíficos, ¿no? O sea, la primera que tú vas a tener cuando tienes una agresión de un organismo extraño, no necesariamente un patógeno. Entonces, ¿qué incluye acá? La fagocitosis de los leucocitos y las células del sistema de monocitos macrófagos, ¿no? Incluye la destrucción de los microbios inquiridos por efecto del ácido gástrico, ¿no? Es otro. La resistencia de la piel, las enzimas plasmáticas y las células natural killer. Esos son lo que compone la inmunidad natural, la inmunidad innata. Parte de la inmunidad innata tiene dos objetivos acá: la inflamación y la vigilancia inmunitaria. La inflamación, que tiene que ver con el eritema, calor, tumor y dolor, ¿no? Que son las fases que describió Virchow, ¿no? La inflamación, ¿no? Que tiene que ver con estos componentes: el eritema, que es el enrojecimiento producto de la hiperemia de una zona de lesión, donde aumenta el flujo sanguíneo para la mediación, la quimiotracción de los elementos de defensa. El calor, ¿no? El calor que determina esta zona inflamógena, el tumor, que es la inflamación que provoca pues una extravasación de líquido, y el dolor propio del daño de órganos vecinos, ¿no? Que son las famosas, ¿no? El sufijo itis es lo que caracteriza a todo este componente inflamatorio, ¿no? Enteritis, artritis, miocarditis, la gastritis,
todo eso caracteriza el componente de inflamación. Y la vigilancia inmunitaria, que es la propiedad de la inmunidad innata para eliminar células tumorales que invaden la economía, el órgano humano, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pueden responder todo tipo de células, pero son los natural killers los encargados de la defensa central de esto. Identifican células natural killers que no requieren una identificación o una sensibilización por complejo mayor de histocompatibilidad. Simplemente identifican y eliminan. Pero las células tumorales pueden evitar o evadir la vigilancia inmunitaria. ¿Cómo? Cuando ustedes se acuerdan de la pandemia COVID-19, siempre hablaban del escape, ¿no? Tengo escape, decían, ¿no? El escape es el primer concepto que ven ahí, ¿no? Cuando hay una cantidad demasiado baja de antígeno que no permite reconocer por las células inmunitarias, ¿no? Ese es el famoso escape, el fenómeno del escape inmunológico. ¿Qué puede pasar? Que las células tumorales pueden perder o internalizar sus antígenos. Simplemente no es reconocida por las células inmunitarias, por las natural killer, ¿no? Hay una disminución de la expresión de las moléculas de clase 1, o sea, los complejos mayor de histocompatibilidad de clase 1. Los clase 1, que como recordarán lo que les acabo de decir, tienen que ver con la expresión de todas las células menos de macrófagos y elementos B. Entonces, cuando se disminuye la expresión de las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, simplemente no lo pueden reconocer. No puede haber una reacción de eliminación de la célula tumoral. O no se expresan las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, ¿no? No se expresa. Entonces, al no expresarse, obviamente, porque no es propia de ellos además, no puede ser reconocida por el macrófago y no puede haber un procesamiento y una presentación de antígeno, ¿no? Una célula presentadora de antígeno, ¿no? No permite la acción del macrófago. El cegado antigénico son como cuando moléculas como la cialomocina se encargan de recubrir los antígenos y no pueden ser reconocidos por las células asesinas naturales. Las células T supresoras suprimen la respuesta usada. Hay un tipo de células que son las células supresoras y estas no permiten la respuesta adecuada de las células, piensen las células T citotóxicas sobre todo, no permiten. Y puede ser que las células tumorales presenten sustancias que reduzcan las acciones inmunitarias. Esos son los mecanismos por el que las células tumorales evaden la vigilancia inmunitaria. Cuando uno habla ya de la inmunidad adquirida, uno tiene que tomar estos conceptos, ¿no? Antígeno, apteno, inmunidad activa y inmunidad pasiva. ¿El antígeno qué viene a ser? El antígeno viene a ser aquella sustancia que puede ser una proteína de peso molecular alto o de peso molecular bajo, o un polisacárido de peso molecular alto que tiene la capacidad de estimular el sistema inmunológico. Esta capacidad de estimular al sistema inmunológico no parte específicamente de la proteína en sí, sino de que puede haber sitios o determinantes antigénicos llamados los epítopes. Entonces, estos epítopes son los que hacen que haya una respuesta inmunitaria. El apteno es una sustancia que no es una proteína y que por sí sola no tiene la capacidad de estimular al sistema inmunitario. Pero este apteno, al unirse a una proteína portadora, tiene la capacidad de estimular al sistema inmunitario. Entonces, esto va a ocasionar que pueda provocarse una respuesta inmunitaria producto de la interacción con la proteína. A pesar de que después, ojo, que la proteína y el apteno se separen, la fracción apteno es la que ya determina la respuesta.
cambia de una proteína portadora ya depende más de la fracción antígeno que la fracción proteína. La inmunidad activa es aquella inmunidad que tiene la persona de provocar una respuesta inmunitaria al entrar en contacto con el patógeno, ¿no? O sea, el antígeno con el anticuerpo. Y la inmunidad pasiva es cuando no toma contacto con el patógeno, no toma contacto con el antígeno específico. Entonces, esas son las características. La inmunidad activa es aquella que da memoria inmunológica y la otra no. Ahora, ¿de dónde salen las células de memoria? Las células de memoria, perdón. Las células de memoria, cuando vieron el procesamiento de los linfocitos, hay un tipo de células, porque cuando los linfocitos toman en la fase inicial de la respuesta inflamatoria, ¿no? Para no, digamos, no marearlos, porque ustedes no han llevado inmunología, hay un momento en que el linfocito, que ya es un linfocito maduro, T o B, presenta un incremento de su tamaño. Y ese incremento de su tamaño es producto de una estimulación antigénica. Ya estamos hablando de que ya pasó el momento en que se diferenciaron T y B. Ya. Entonces, hay una estimulación de antígeno y el linfocito crece. Hace una reacción, una transformación blástica. Ojo, que no se entienda esto con los blastos que son propios de la leucemia mieloide, o linfoide, o linfomonocítica, o monomonocítica. No, que no se entiende, no estamos hablando de patología hematológica. La transformación blástica es aquella del linfocito cuando recibe una estimulación por antígeno. Entonces ahí se convierten en T y B, producto de la estimulación. Pero hay un grupo que no se convierte ni en T ni en B, que son las células de memoria. Entonces la memoria inmunológica está vinculada con la inmunidad activa. Mientras que la inmunidad pasiva no confiere memoria inmunológica y simplemente es el contacto por anticuerpos preformados, que ahora vamos a ver los ejemplos. La inmunidad activa tiene dos fases. La inmunidad activa es la respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta primaria es cuando tú entras en contacto con un antígeno específico. Entonces, entras en contacto con un antígeno y vas a tener un periodo breve que no hay respuesta de anticuerpos. Pero en el lapso de 3 días, 4 días incluso en algunas literaturas, a 4 semanas, tú tienes expresión de anticuerpos. Principalmente el anticuerpo IgM, que es el anticuerpo preponderante de la respuesta primaria. Ahí está el IgG, que es preponderante de la respuesta secundaria. Y esto permanece así elevado por el lapso de 4 hasta por 4 meses, ¿no? Incluso hay un pico, ¿no? O sea, y se va permaneciendo, ¿no? Cuando tu organismo entre en contacto con un nuevo patógeno, con el mismo patógeno, hay una caída inicial de anticuerpos, pero posteriormente, en el lapso de 7 a 14 días, incluye o se presenta un pico máximo, ustedes le llaman el acné, ¿no? Un pico, una cima de anticuerpos, preponderantemente inmunoglobulina E. Esta es la llamada respuesta secundaria, que tiene características que uno es más rápida, responde más rápido que la respuesta primaria, sintetiza más anticuerpos y requiere menos exposición de antígenos para la respuesta, ¿no? Y es una respuesta perenne, ¿no? Siempre, yo les comento pues siempre un análisis que yo hice justo en plena pandemia, ¿no?
Porque cuando vamos a ver ahorita lo que es la inmunidad, una es inmunidad activa y otra es la inmunización activa. Que ustedes en su examen tuvieron inmunidad natural, inmunidad artificial, llámenle como quieran. Si bien es cierto, hay una caída inicial cuando entras en contacto con el patógeno. Esta caída inicial, ¿no? No pudo haberse presentado en aquella persona que dieron la vacuna. Entonces, ahí posiblemente, como era una enfermedad emergente, el COVID-19 pudo haber desencadenado leches infectables, ¿no? Justamente porque hay una caída inicial de los anticuerpos. Obviamente, y esa caída debe ser rápida, pero como una enfermedad emergente con daño tisular como era el COVID, no se podía prever, ¿no? Y este artículo justo, ahorita que estaba hablando de COVID-19, es uno de los artículos que cuando comenzaban a aparecer las vacunas de COVID-19. Obviamente la inmunización activa se refiere a las vacunas. Las vacunas que evocan una respuesta secundaria. Entonces las vacunas evocan una respuesta secundaria y esta respuesta secundaria debe ser para simplemente uno expresar rápidamente, o sea, los antígenos que se ingresan en la inmunización activa son rápidamente neutralizados porque no tienen capacidad antigénica y sí son capaces de provocar una respuesta de anticuerpos que es una respuesta secundaria. Entonces, esa es la característica de la inmunidad o la inmunización activa. Entonces, ahí tenemos dos contextos, ¿no? Inmunidad activa e inmunización activa. Llámenle inmunidad natural e inmunidad artificial. La inmunidad pasiva es aquella que ocurre si existe un encuentro previo con el antígeno y no confiere en memoria inmunológica. Ejemplos hay varios, ¿no? Cuando ustedes han sido parte de su claustro materno, simplemente había el paso de anticuerpos de la madre al producto de la gestación, al feto, ¿no? Por la barrera placentaria. Otra es cuando ocurre el amamantamiento. Simplemente por el calostro se transfieren los anticuerpos maternos. Ambos no confieren memoria inmunológica. Y esta foto también viene de esa época, del famoso COVID-19, la inmunización pasiva. Cuando todavía no existían las vacunas y se utilizó el plasma de paciente convaleciente, ¿no? Entonces, cuando uno simplemente transfiere anticuerpos preformados de un paciente que superó la enfermedad, uno elimina rápidamente los patógenos porque está eliminándolos por anticuerpos contra el patógeno específico. Entonces, esto ocasiona que se elimine el patógeno, en buena cuenta, mejora el estado de salud del paciente, ¿no? Disminuye el estado mórbido, la entidad nosológica va en regulación a la baja, pero no confiere memoria inmunológica. Entonces ya vemos los componentes de este ítem. Vamos a lo que es tolerancia inmunitaria. La tolerancia, obviamente, es una palabra, ¿no? Que la Real Academia Española de la Lengua dice la capacidad que tiene la persona de tolerar un insulto, una agresión, un carácter, ¿no? En el caso de la inmunología, la tolerancia inmunitaria es que tú toleres a un antígeno que de regular responderías. O sea, normalmente el sistema inmunológico sería capaz de responder a todo, pero la tolerancia inmunitaria es la falta de respuesta a un antígeno que de ordinario respondería el sistema inmunológico. No es por
incapacidad antigénica, o sea, por poco poder antigénico, o por falla en la respuesta inmunológica. Simplemente es porque es un antígeno propio. Entonces, tenemos dos tipos. La tolerancia de zona alta, o también llamada parálisis inmunitaria, que es cuando se expone a células, a cantidades altas del antígeno, dosis altas. ¿Para qué? Se dice para detectar las clonas celulares específicas. Y la tolerancia de zona baja, que es una zona, que es una exposición a cantidades pequeñas de antígeno que hace que la respuesta sea infranivel, ¿no? De bajo nivel, ¿no? O puede ser que los antígenos carezcan de agregados, simplemente no lo reconoce el sistema inmunitario y nada, ¿no? Y es más fácil después del nacimiento, ¿no? Para que se caracterice o que se esquematice correctamente la tolerancia inmunitaria, tiene que haber primero una exposición al antígeno. Una exposición al antígeno, el sistema inmunitario se tiene que exponer al antígeno y no tiene que haber respuesta. El antígeno. Y otra es el reto antigénico. Ya cuando pasó y que no haya respuesta, ¿no? El reto antigénico, la exposición y el reto. Son los dos componentes de la respuesta o la tolerancia inmunitaria. Cuando uno tiene una tolerancia inmunitaria, uno tendría que analizar qué pasa con el feto. El feto tenemos tres características, porque la carga genética del feto es una carga genética que viene de dos entes, tanto del padre como de la madre. Es una carga genética que no lo reconocería el sistema inmunitario de la madre. Entonces, tres explicaciones para este asunto. La placenta resiste al ataque inmunológico porque cuando hay implantación, el trofoblasto pierde superficie rica en complejos mayores de histocompatibilidad. Esa es la característica. Pierde superficies ricas en complejos mayores de histocompatibilidad. Y la otra es que esa superficie, que sería inmunológicamente atacable, expresa moléculas o proteínas que simplemente disminuyen la potencia antigénica y por ende no puede ser atacada. La placenta absorbe los anticuerpos que se puedan formar y la alfa-fetoproteína y la progesterona tienen una capacidad de suprimir la respuesta inmunogénica. Es decir, si no fuera por todos estos mecanismos, la respuesta sería como para hablar de lo que ocurre con la enfermedad hemolítica del recién nacido, llamada eritroblastosis fetal, donde el antígeno rhesus de una madre RH negativa, hijo proveniente de un padre RH positivo, sería susceptible de ataque inmunológico, ¿no? Eso que forma una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Y ya que estamos hablando de esto, es buen momento para hablar de la eritroblastosis fetal. Entonces, la eritroblastosis fetal como tal es una entidad que se caracteriza porque tenemos una madre o RH positiva, por ejemplo, y un padre un RH negativo, un padre RH positivo, y hay un embarazo con una madre RH negativo y un padre con RH positivo. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Primero que todo, con el primer embarazo, no va a haber problemas, porque se comienzan a formar por las aglutininas anti-D, anticuerpos hacia el final del tercer trimestre. Ojo que sí puede entrar en contacto las aglutininas con la sangre materna, pero la cantidad que se llegara a formar es tan mínima que no llega a haber una respuesta y el niño puede nacer normal. Pero ojo, ¿en qué situación
podría ocurrir esto, cuando hay una exposición previa, ojo, previa de la madre a una transfusión de sangre RH positiva. O sea, ahí sí, pues ya formó anticuerpos y puede haber una enfermedad hemolítica de recién nacido, eritroblastosis fetal en el primer producto. En esa situación sí, que es una situación que obviamente no pasaría en una sociedad moderna porque todo el mundo, cuando le van a transfundir sangre, sabe qué grupo sanguíneo es. Entonces, ¿y cómo se previene? Simplemente una vacuna anti-RH en las primeras 72 horas post-PAP. Ahí, evitando que las aglutininas anti-D entren en contacto con o formen anticuerpos en la madre. Esa es la forma de prevenir, ¿no? En el siguiente embarazo se complicaron las cosas. Entonces, no lo vacunaste, se fue, se escapó, bla, 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 listo. Vuelve a embarazarse la madre y ahí sí vienen los problemas. Ahí sí hay una rápida producción de anticuerpos de tipo IgD en la madre. Incluso en el tercer trimestre, pero a una potencia rápida. Ahí sí ya puede producir anticuerpos que atacan o pasan a la circulación fetal y ocurre el famoso ataque a los eritrocitos fetales. Estos eritrocitos fetales actuarían como lo vimos en la primera clase con la hemólisis extramedular, ¿no? Tiene que haber una demanda excesiva y los eritrocitos salen inmaduros con una forma de eritroblastos, de ahí viene el nombre, eritroblastosis fetal, de ahí viene el nombre. Entonces, va a ocurrir acá la anemia hemolítica. La anemia hemolítica, obviamente, va a haber todas estas condiciones. El feto, el producto de la gestación, para todos los durmientes y bostezadores que veo, lo que va a ocurrir acá es que puede haber la muerte fetal, como decía. Hay un edema generalizado del feto y eso se llama hidrofetal, muerte, ¿no? Lo que en gineco obstetricia ustedes lo van a ver, el óbito fetal. Entonces, este óbito fetal es por una hidropesía, un hidrofetal. Si hay la posibilidad, el hecho de que nazca el producto de la gestación, podemos tener los siguientes problemas. Uno, que va a haber una destrucción de glóbulos rojos y eso va a hacer que se produzca un incremento de bilirrubina no conjugada. Y esta bilirrubina no conjugada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar a los ganglios basales. Los ganglios basales. ¿Por qué? Porque la bilirrubina no conjugada es una molécula que tiene capacidad de atravesar las barreras. Entonces, pero yo les pregunto algo, ¿pero por qué ocurriría esto? ¿No? Entonces, como en su mente deben estar respondiendo, lo que sucede es que el hepatocito